Obviamente, para hablar más acerca de estos temas, está con nosotros el doctor Hugo Plata. Bienvenido. Muy buenas semanas. Y a mí me gustaría empezar porque escuchamos enfermedades cardiovasculares y remitimos inmediatamente a infartos, por ejemplo. Pero ¿cuáles son las enfermedades cardiovasculares? ¿Qué abarca? Sí, es un grupo de padecimientos que afectan el sistema cardiovascular, o sea, corazón y sistema arterial, ¿no? Ya recordemos que alguna vez platicamos que el sistema arterial es el que lleva la sangre oxigenada que sale del corazón, ¿sí? Bueno, este sistema está muy expuesto a padecimientos, sobre todo derivados de hipertensión arterial principalmente, aunque hay otros factores de riesgo que contribuyen al infarto al miocardio, angina de pecho, enfermedad vascular cerebral, las embolias famosas que hemos escuchado todo el mundo, o hemorragia cerebral, son derivadas de enfermedad cardiovascular, de las afecciones que se generan en el tejido interno de las arterias. La causa principal de mortalidad efectivamente en el país son infarto al miocardio como número 1, en segundo lugar es diabetes y en tercer lugar enfermedad cerebrovascular, o sea la embolia, que de pronto se puso mal el papá, el abuelito y se le paralizó media parte del cuerpo, ¿no? Y ya tiene que estar en silla de ruedas, eso es derivado de una embolia. ¿Y cuáles podrían ser las causas de un problema cardiovascular, ya sea un infarto al miocardio o embolia? Muy importante, hay muchos factores de riesgo que se asocian. Uno de los más importantes es hipertensión arterial, ¿no? El paciente que tiene hipertensión arterial está sujeto a cambios vasculares que van desarrollándose durante el tiempo, y si a esto se le suma el aumento en los niveles de colesterol, entonces ya está dado el binomio para que se acumule la grasita dentro de las paredes arteriales. Y ahí se va formando una lesión que se llama ateroma. Este ateroma es la acumulación de grasa que luego va aumentando hasta llegar a obstruir por completo la luz del vaso. Entonces llega el momento en que se forma esta lesión que se llama ateroma y tiene una capita que la recubre y llega un momento que esta capa se rompe y entonces la grasa sale y obstruye por completo el vaso. Todo lo que quede por atrás del vaso obstruido se va a infartar. ¿Qué quiere decir infarto? Muerte celular. Okay. Entonces viene el infarto al miocardio, que puede ser infarto pequeño o un gran infarto que lleve a la muerte en pocas horas al paciente, ¿no? Oiga, doctor, ¿y afecta por igual a hombres y a mujeres? Después de los 50 años de edad como que se igualan las cifras. Entre los 40 y los 50 es más frecuente en hombres. Pero ya cuando la mujer pasa por la etapa de la posmenopausia, ya las cifras se igualan, ya tiene el mismo factor de riesgo. Y si a eso le agregamos otros factores de riesgo como es obviamente la obesidad, ya hablamos, la diabetes también es un factor de riesgo importante. Obesidad? No, en México pues el 70 y tantos % tenemos sobrepeso u obesidad. La diabetes mellitus, la no controlada, también es factor de riesgo cardiovascular. Ahí estamos viendo las imágenes de cómo se puede, van pasando los glóbulos rojos, pero de pronto dejan de pasar porque se reduce el tamaño de la pared arterial, se obstruye y viene el infarto. Ahora, eso es en cuanto a infarto al miocardio o al músculo del corazón, ¿no? Esa es la causa más frecuente. Luego viene la enfermedad cerebral arterial, que quiere decir que un trombo, una bolita de grasa, se puede desprender del corazón y se va hacia el cerebro. Eso se llama embolia. ¿Sí? Cuando el trombo viaja se llama émbolo. Y llega el momento en que deja de viajar y se obstruye una arteria del cerebro. Depende del tamaño de la arteria y la localización es el daño que puede causar. Y puede causar incluso la muerte también, ¿no? En este cuadro agudo de la embolia cerebral o el infarto cerebral, ¿sí? Tapa y entonces se infarta, se muere el tejido cerebral que queda por atrás de la zona afectada. Esa es otra de las enfermedades más frecuentes. Una etapa intermedia antes del infarto se llama angina de pecho, ¿sí? En el cual se actúa como ante el esfuerzo, el paciente requiere más oxigenación, pero como ya hay una obstrucción en la arteria, en alguna de las coronarias, entonces no llega el suficiente oxígeno y eso causa dolor. El paciente se pone en reposo y entonces disminuye un poquito el dolor. Eso se llama angina de pecho. Es una etapa previa al infarto al miocardio. Que ahí ya es una alerta de que se tiene que comenzar a cuidar a esa persona en un régimen, me imagino que muy, muy serio. Ahora,
¿Esto qué tipo de tratamientos tiene? ¿Se puede curar? Obviamente un infarto fulminante no se puede curar, ¿no? Pero todas las demás... Depende de la zona infartada, la ubicación y la zona, ¿no? La ubicación me refiero, si es una de las arterias principales coronarias, el infarto va a ser muy grande. Si es del lado izquierdo del corazón, que generalmente son mortales en poco tiempo, ¿no? Pero lo que es importante es detectar los factores de riesgo y controlarlos. Por ejemplo, si es hipertenso, pues controlar la hipertensión, o diabético, también tratar de controlar. La diabetes es un factor de riesgo importante para la enfermedad cardiovascular. El tabaquismo, ya lo estábamos comentando hace un rato, es un factor de riesgo muy importante. ¿Por qué? Porque con las miles de sustancias que tiene el tabaco, afecta la pared interior de las arterias y les hace como baches, así como los baches de la calle, y ahí sirve para que llegue la grasa, que es el colesterol, y ahí se pega. Y empieza a obstruir, exactamente. Doc, y si, bueno, pensamos en ocasiones que tenemos una salud buena y no nos empezamos a preocupar por el corazón, no, nos empezamos a cuidar el peso, algunas otras enfermedades, pero ¿cuáles son los síntomas que debemos tener en cuenta o poner atención porque podríamos tener una enfermedad de cardiovascular? Sí, bueno, obviamente en el cuadro agudo, el dolor, ¿no? El dolor precordial en esta zona de aquí que se irradia o corre hacia el cuello, que genera un cuadro de angustia muy importante, sudoración fría, puede haber sensación de que se está ahogando, puede haber náuseas, eso ya habla de un cuadro agudo. En una etapa intermedia previa puede ser la angina de pecho, el dolor que sucede al esfuerzo y que cede y que disminuye con el reposo. Ahí podemos estar pensando en angina de pecho. Antes de eso, la hipertensión arterial como factor muy importante, dolor de cabeza, lucecitas, zumbido de oídos. Lo importante, como siempre, y como lo hemos platicado para todos los padecimientos, voy a checarme, ¿no? Tengo factores de riesgo, incluso genéticos, hereditarios, ¿no? Si mi papá fue hipertenso, diabético, o mi mamá, o tuvieron infarto al miocardio, puede ser que tengan el colesterol elevado también nosotros. Entonces, el colesterol hay que checarlo también rutinariamente a partir de los 25 años. Pues ahí está, hay que checarnos, ¿no? Eso es definitivo, doctor. Muchísimas gracias.